Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En este video les voy a presentar el documento de Ingeniería Didáctica de Michel Artigue para introducir un poco qué es la ingeniería didáctica. Em, es principalmente un enfoque metodológico que surgió a inicios de los 80. Se llama así porque compara la labor del ingeniero con la del docente, donde el ingeniero cada vez que desarrolla un nuevo proyecto tiene que basarse, ¿cierto?, en su conocimiento científico de su rama, de su especialidad, ¿cierto? Los conocimientos que él posee y utilizarlos, someterlos a prueba cada vez que desarrolla un nuevo proyecto. Ya, esto con el fin de que se pudiera desarrollar dentro de la didáctica de las matemáticas una relación entre la investigación y la acción dentro de la enseñanza y analizar en mayor profundidad la metodología de investigación en la didáctica de las matemáticas, ya porque la ingeniería didáctica es una línea dentro de la educación matemática en la escuela francesa, donde nosotros también encontramos la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, la teoría antropológica de lo didáctico de Chevalard, y está cierto la ingeniería didáctica propiamente tal de Michel Artigue, ¿ya? Pero ¿qué es la ingeniería didáctica? Nosotros la podemos definir con dos visiones, se toma con dos posturas, como la primera como una metodología de investigación, ¿cierto? Donde el objetivo es un proceso, por ejemplo, el material didáctico para la enseñanza de X contenido, el rol docente dentro de esta enseñanza. Y la segunda visión es la metodología de la enseñanza, donde el objetivo no va a ser no va a ser un proceso, no va a ser un material didáctico, sino que va a tener un producto. Por ejemplo, puede ser una clase didáctica que yo puedo hacer en base a cierta teoría o la planificación de una clase, cualquier elemento que a mí me permita generar un aprendizaje de X contenido. ¿Ya? Esta disciplina busca diseñar, busca implementar, busca analizar secuencias didácticas que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también profundizar en el desarrollo y en el conocimiento de lo didáctico propiamente tal. Eh, las principales características, después de leer el documento, según mi parecer, eh, destaco la intervención en el aula, porque se desarrolla a partir de la intervención directa que se vive dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Ya también tiene una etapa de registro y de análisis donde estas intervenciones en el aula se analizan de manera sistemática con la idea de obtener conclusiones y de mejorar las prácticas. Y por último, la validación interna, donde se confrontan dos de las etapas que conforman la ingeniería didáctica, que sería el análisis a priori y el análisis posteriori, que es lo que vamos a profundizar ahora. La primera etapa es el análisis preliminar, donde se realiza un análisis epistemológico de los contenidos, es decir, el concepto y el tiempo que va a transcurrir para su formulación. Ya contempla todos los contenidos que se pretenden desarrollar en la enseñanza. Ya el análisis de la enseñanza tradicional, de sus efectos. em, También vamos a analizar lo didáctico del concepto. Ya, por ejemplo, la enseñanza de X contenido, ¿en base a qué? En los libros que yo voy a utilizar, los programas que yo voy a utilizar, si es que usamos alguna teoría de situaciones didácticas para trabajar ese contenido, o si la institución en la que se va a desarrollar este proceso de enseñanza me, me, me entrega
algún material, algún libro, algún programa propio de la institución. ¿Ya? Y también desarrolla un análisis cognitivo de la población a la que se dirige. Describe, por ejemplo, las características del grupo de alumnos, si esta secuencia o clase va a ir con algún enfoque metodológico, si es una metodología de investigación o si es una metodología de enseñanza. Ya también ve el tipo de restricciones donde se va a situar la realización efectiva de lo didáctico, ¿ya? Y se desarrolla teniendo en cuenta los objetivos específicos de la investigación o del proceso de enseñanza que yo quiero desarrollar, ¿ya? Entonces, en resumen, el análisis preliminar estudia el contexto, estudia los objetivos de enseñanza, los obstáculos de aprendizaje y podríamos agregar los objetivos específicos si es que yo quiero desarrollarlo con un enfoque de investigación en vez de un enfoque de enseñanza. La segunda etapa de la ingeniería didáctica es el análisis a priori. Ya acá, si tomamos el rol de investigador, acá se toma la decisión de actuar sobre ciertas variables, ya que tienen restricciones, por ejemplo, en relación al problema de estudio. Ya se facilita, ¿cierto?, el análisis desde una ingeniería porque tiene dos tipos de variables. Por ejemplo, o sea, no por ejemplo, son las variables macrodidácticas o globales que tienen que ver con la organización global de la ingeniería y las variables microdidácticas o locales que tienen que ver con la organización de una secuencia o de una fase. Ahora, si nosotros le llevamos más a lo común, el análisis a priori, si bien se basa en el diseño de la secuencia didáctica, también considera una descripción de tareas, por ejemplo, de las actividades que yo voy a realizar. El tiempo, si yo voy a dedicarle 2 días, 3 días, una semana, un mes, el rol del docente, si va a marcar los límites o si solamente va a observar y se va a dedicar a una situación adidáctica o no, si va a tener todas las fases de la situación didáctica. También considera la anticipación de errores. ¿Qué podrían hacer los niños para resolver esta situación didáctica? Por ejemplo, si vamos a plantear un problema de multiplicación, tenemos nosotros como docentes saber qué camino los estudiantes pueden seguir para construir sus soluciones. Ya se pueden utilizar eh, otras teorías de conceptos, por ejemplo, la de campos conceptuales, dependiendo de quién haga la investigación. Ya para el análisis a priori se utilizan los análisis preliminares, ya qué tipo de niños, qué concepto. Yo voy a utilizar todo el diagnóstico que yo realicé anteriormente. Por lo tanto, se diseña la secuencia didáctica y se analiza el potencial para lograr los objetivos planteados. La tercera etapa de la ingeniería didáctica es la etapa de experimentación. Ya en la etapa de experimentación se produce la implementación de la secuencia didáctica y se recopilan las observaciones, se registran los datos. Qué hicieron los alumnos, cómo se desarrolló la clase, si se lograron o no se lograron los objetivos, si la intervención del docente estuvo bien, estuvo adecuada, fue pertinente o no, ¿ya? En la cuarta etapa de la ingeniería didáctica, en el análisis posteriori, eh, se basa en las observaciones que se realizaron durante la secuencia de enseñanza. Ya se toman los elementos que desarrollaron los estudiantes y se completan con metodologías externas, por ejemplo, cuestionarios, entrevistas individuales o entrevistas en grupo, si se aplican en momentos de la enseñanza o durante el transcurso de ella.
ya en la confrontación de los análisis a priori y posteriori eh, fundamentan la validación de las hipótesis que plantea el investigador si se guía hacia una metodología de investigación. Ya para mí principalmente lo que yo comprendí de esta etapa es que el análisis posteriori toma el análisis a priori, que era nuestra secuencia didáctica, ¿cierto? En base al análisis preliminar, en base al diagnóstico, y lo contrasta con la experimentación para ver si fue exitoso o no lo que estaba preparado para poder desarrollar o para poder producir la validación interna. ¿Ya? Ahora, si nosotros utilizamos las cuatro etapas como una metodología de enseñanza, nuestro producto va a ser el aprendizaje de X contenido. Por ejemplo, el aprendizaje de las multiplicaciones. Ese sería el producto. En cambio, si yo las cuatro etapas las guío a una metodología de investigación, eh, tomaría como proceso el uso del material didáctico para la enseñanza. Por ejemplo, para el objetivo mismo del aprendizaje de la multiplicación. Entonces, se analiza la implementación y se valida si se lograron los objetivos previstos. Entonces, como juntando las cuatro etapas, la primera sería que nosotros tomamos un diagnóstico. En la segunda etapa se diseña la secuencia didáctica en base a este diagnóstico. Luego, en la tercera etapa, se produce la implementación de la secuencia didáctica y en la cuarta etapa, nosotros confrontamos el análisis a priori y posteriori, evaluando la pertinencia de lo desarrollado en base al diagnóstico. ¿Ya? Esas serían las cuatro etapas de la ingeniería didáctica. Ahora, la importancia de la ingeniería didáctica en la enseñanza de las matemáticas es que mejora el aprendizaje cuando nosotros lo enfocamos como metodología de enseñanza, ya facilita la comprensión y el aprendizaje de los conceptos matemáticos y impulsa la innovación docente, ya que produce una mayor reflexión sobre sus prácticas y promueve la innovación en sus estrategias de enseñanza. También el vínculo con la teoría práctica, porque vincula, ¿cierto?, la investigación educativa con la acción que se produce dentro del aula. Ya recordemos que la ingeniería didáctica se basa en una corriente constructivista en donde es el alumno el centro, ¿cierto? De todo este proceso donde él mismo construye su aprendizaje. Ya la ingeniería didáctica eh, surge para la investigación de las clases de matemática, para atender la complejidad de las clases, ya, pero si bien fue este el porqué de su surgimiento, se utilizó en otros campos, ya se utilizó también en los campos de informática, se utiliza en las tecnologías de la comunicación, ya, y está asociada a teorías de situaciones didácticas, está asociada a, a las teorías de Chavalard, de Rousseau, porque son de la misma escuela, ¿ya? Como conclusión y como reflexión final, quiero destacar el enfoque innovador, ¿ya? Porque propone, ¿cierto?, una mejora constante de la enseñanza de las matemáticas. Ya enfoquémonos solo en las matemáticas porque nosotros somos profesores de matemática, entonces es innovador eh, y promueve, ¿cierto?, el puente entre la investigación y la acción dentro del aula. Y bueno, la adaptabilidad, porque se puede utilizar en varios contextos, en varios niveles educativos, ¿cierto? Em, por lo que mejora, ¿cierto?, la,
la labor que nosotros desarrollamos dentro del aula. Ahora, eh, si bien tienen distintos productos, porque si nosotros analizamos la ingeniería didáctica como metodología de enseñanza, nuestro producto principal es que se produzca el aprendizaje de X contenido. En cambio, si lo enfocamos a la metodología de investigación, eh, ya no hay un producto, es un proceso donde se crea material didáctico para la enseñanza de estos contenidos y se analiza principalmente nuestra labor como docentes en el proceso de enseñanza. Esto es lo que yo puedo comentarle acerca de la ingeniería didáctica. Muchas gracias.